asistir. El día de hoy vamos a presentar al doctor Héctor Chan, quien nos va a presentar una ecuación relacionada con un modelo de entrenamiento óptimo. Muchas gracias, profe, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana, y al grupo de estudiantes que organizan el seminario de matemáticas aplicadas. Estoy muy contento de compartir un poco un trabajo que hicimos en colaboración con Capioma el verano pasado, y un poco especulativo algunas de las cosas que voy a decir, y por eso me gustaría mucho que expertos en distintas áreas me puedan dar sus apreciaciones, ¿no? De cuáles son quizás algunas cosas que se saben, que no se saben, que puedan ser interesantes o no, ¿no? O sea, tiene su parte de ecuaciones diferenciales, pero creo que también se mete con otras cosas que nos gustaría saber y aprender, ¿no? Entonces, en rasgos generales, el problema se trata de un problema de exploración, un problema de entrenamiento y de optimización. Entonces piensen, por ejemplo, que tienen un juego de video y lo que nos interesa en este primer momento es ver cómo ir de una posición inicial a una posición final dentro de un mapa de ciertos niveles, ¿no? Y cada nivel tiene una dificultad para nosotros que conocemos, ¿no? Y a medida que uno va jugando, a medida que uno se va entrenando en este videojuego, pues uno se vuelve más experto, uno tiene mejores posibilidades de avanzar al siguiente nivel. Uno tiene un número finito de vidas, entonces el objetivo es, bueno, ¿cuál es la ruta que a mí más me conviene para atravesar el juego en el menor número de pasos, o quizás optimizando alguna otra función de costo o maximizando alguna función de ganancia, ¿no? Entonces, un poco la idea. Por ejemplo, si piensan en el desarrollo, ¿no?, de un estudiante a lo largo de la carrera, ¿no? Tenemos distintos cursos que podemos tomar, y bueno, basado en mi experiencia, en mis objetivos, en mis aspiraciones y también en mis capacidades, ¿no? A lo mejor me agrada más tomar un curso con aspectos geométricos que con aspectos algebraicos, o de forma viceversa. Quisiera saber cuál es la mejor forma de navegar la carrera, de navegar los semestres para, pues, lograr mi objetivo de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es dar una interpretación matemática rigurosa de un caso quizás muy sencillo, en verdad, para lo que importa en las aplicaciones en la vida real, pero por algo tenemos que comenzar, y bueno, el objetivo es dar quizás un tratamiento matemático riguroso, ver la consistencia matemática de este planteamiento, ¿no?, de este modelo. Entonces vamos poco a poco a definir algunos conceptos, ¿no? Vamos a trabajar en un grafo. El grafo, los nodos los voy a denotar por n, y voy a utilizar esta relación para decir que son adyacentes, ¿no? El grafo pudiese tener, por ejemplo, lazos, ¿no? Dentro del grafo vamos a definir dos funciones. Una la voy a llamar la experiencia, ¿no? Es una función que está sobre los nodos y me dice el número de visitas que yo he hecho a ese nodo hasta un cierto momento, ¿no? Esto es una función que se va a ir actualizando. Y la oportunidad va a ser, recuerden que cada nodo está asociado con un nivel o con un juego, ¿no? Entonces la oportunidad va a ser una probabilidad de que pueda ganar en el nodo n, dada mi función de experiencia. Entonces vamos a asumir que estas probabilidades son conocidas para la gente que quiere navegar el grafo. Son independientes con respecto de n, ¿no? O sea, la probabilidad en un nodo es independiente de la otra, solamente depende, digamos, de esta experiencia, y son crecientes en n, ¿no? Que es de esperarse bajo las condiciones que he descrito del modelo, ¿no? Mientras más visitas haya tenido a un nodo n, pues mucho mejor la probabilidad de que yo pueda ganar, de que yo pueda avanzar en ese nivel, ¿okay? Entonces la acción, que es un poco, o también lo llaman la política, el policy, ¿no?, en aprendizaje reforzado, va a ser una función, un mapeo, que va de los nodos en sí mismo
y voy a añadir un nodo adicional que se denota por esta letra, en probabilidad se le conoce como el estado cementerio, y la condición que voy a pedir a esta acción es que siempre me mapee a un nodo adyacente o me mapee al cementerio, ¿no? Piensen que ir al cementerio es como que el juego se haya acabado, ¿no? Que se haya muerto el personaje y entonces quizás tenga que comenzar en una nueva vida, ¿no? Tengo condiciones iniciales, tengo un nodo donde voy a comenzar mi paseo y tengo una función de experiencia, ¿no? Y a partir de esta acción, a partir de este mapeo, voy a determinar una caminata de la siguiente forma, ¿no? Dado el nodo en el que estoy en un momento dado y la experiencia, ¿no? La probabilidad de que en el siguiente momento, en el siguiente estado, yo caiga en el nodo n va a ser, bueno, p, si esta función que hemos definido como la oportunidad de ganar, ¿no? La oportunidad de avanzar, si n es alfa n, j, ¿no? Si no, lo que pudiese pasar con la probabilidad complementaria es que el personaje se muere y vaya a parar al cementerio y cualquier otra transición no es permitida, ¿no? O sea, yo puedo ir de nj a alfa de nj con probabilidad p, o puedo quizás morirme y ir al cementerio con la probabilidad complementaria, ¿no? Y una vez que actualizo mi estado, también estoy actualizando mi función de experiencia, pues añadiéndole una visita al nodo NJ. ¿Okay? El tiempo de paro va a ser el índice más pequeño donde voy a parar al cementerio, ¿no? Y esto fíjense que va a ser una variable aleatoria, ¿no? Depende de estas probabilidades, ¿no? Y renovación significa que en el siguiente episodio yo tengo un número dado de vidas, yo voy a recomenzar mi juego a partir de mi nodo inicial, pero mi función de experiencia va a ser la experiencia que tengo pues, en el momento que me morí, quizás, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora con la notación, con los términos que he presentado? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora en función a qué yo quiero tomar Adelante. O sea, si cambias o sea, si estás en en el vértice n, al siguiente momento te puedes ir a cualquiera de los vecinos, ¿no? Exacto, exacto. Y es lo que no veo muy bien, porque como que nada más hay una opción. Ah, bueno, pero la opción la decides tú, ¿no? Tú tienes agencia sobre la acción que vas a tomar. O sea, la alfa me determina, no es aleatoria. Eso lo decido yo. Es como la estrategia, ¿verdad? Exacto, ese es el control, exactamente. Ese es el control. Oh, gracias. Bueno, entonces, en función de ese control, ¿no? Que pueden haber muchos, ¿no? Vamos a pensar en una función de costo que es la que queremos eventualmente minimizar, ¿no? Entonces, la función alfa me define una caminata, ¿no? Una caminata que se puede detener en cualquier momento con cierta probabilidad, ¿no? Y mientras no se detenga, yo voy acumulando un cierto costo de ir atravesando, por ejemplo, del nodo nj-1 al nj, ¿no? Y esto pues tengo un costo de corrida. Dependiendo de dónde se acaba el juego, dónde se detiene, también puedo pagar un costo final, ¿no? Y fíjense que esta cantidad, este costo termina siendo una variable aleatoria, porque yo no sé en principio en qué nodo voy a terminar, en qué nodo me voy a morir, en qué nodo se va a acabar el juego, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es tomar el valor esperado, ¿no? Entonces tengo un número, una función precisa, que puedo calcular en función de alfa, en función del nodo inicial y en función del estado inicial de experiencia, ¿no? Entonces el objetivo es que si yo te doy un número dado de episodios, digamos que en tu juego de video tienes un número de vidas dado, V, y tú juegas este juego V veces, ¿no? Tienes distintos controles, distintas formas en que puedes llevar el juego dependiendo del número de vidas que lleves. Vamos a ver cuál es el menor costo esperado que vas a obtener de eso, y eso es lo que quieres
luego minimizar, ¿no? De todas las corridas que vas a hacer en tus bebidas, quieres capturar la más pequeña y esa es la que quieres terminar minimizando. ¿Ok? Entonces, vamos un poco a recapitular. Esto lo he denominado entrenamiento óptimo porque la verdad es que no conozco cuál pudiese ser la literatura en este tipo de modelo. No me sorprendería saber que ya se ha estudiado. Y quizás lo que quieras ahora es resaltar algunas de las características y luego compararlo con lo que se conoce como aprendizaje reforzado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Tenemos un ambiente que es aleatorio, ¿sí? Porque están estas probabilidades de poder aprobar el nivel o no, pero que yo conozco perfectamente en ley, ¿no? Yo conozco las oportunidades, conozco las probabilidades de ganar, dada mi experiencia. Que en cierto sentido es una hipótesis muy fuerte, ¿no? Porque al final del día en las aplicaciones, pues, esto es incierto, ¿no? Esto, pues, ¿cómo vas a calcular estas probabilidades en verdad, ¿no? Tenemos control sobre múltiples episodios, ¿no? Dada la acción, eso me determina un tiempo aleatorio de paro, y una vez que me paro tengo una renovación, ¿no? Y el objetivo es minimizar un dado costo Q en V episodios, ¿no? Y fíjense que cada una de mis vidas, cada uno de mis controles alfa, puede ser usado para una u otra opción, ¿no? Yo puedo usar esa vida para entrenar, ¿no? Incrementar convenientemente mi experiencia y de esa forma mejorar mis funciones de oportunidad, o puedo directamente intentar optimizar a Q, ¿no? Estas dos opciones no son equivalentes, ¿no? O sea, quizás para entrenar me interesa tomar un cierto camino, pero para optimizar me interesa tomar otro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el balance, ¿no? Entre entrenar y optimizar? Una pregunta, ¿el LS es positivo o negativo? ¿Cuál? El costo... ¿El Q? L, ¿no? Atrás. Esa L. Positiva. Sí. Uh-huh. ¿L es positivo o negativo? Positiva. Entonces, en cierto sentido, ¿no te conviene perder el juego rápido y ya? No. Porque si no vas a estar, si quieres minimizar Q y el juego se alarga por la eternidad, sí. Estás sumando y sumando y sumando y sumando. Exactamente. Pero fíjate que eso justamente es interesante porque va en contra de la experiencia, ¿no? Para mejorar tu experiencia, justamente quieres jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, ¿no? Entonces tienes que hacer un balance, ¿no? Con eso. Y al final del día, pues simplemente me importa mi mejor performance, ¿no? De los V que hice. Yo puedo utilizar, por ejemplo, los primeros V-1 intentos para entrenarme, ¿no? Quizás estos costos van a ser grandes, pero una vez que me he entrenado muy bien, en el último intento puedo agarrar y optimizar, ¿no? O sea, la verdad es que no acabo de entender qué es lo que quisiera hacer uno. O sea, porque si estás acumulando, o sea, si nunca pierdes, estás sumando y sumando y sumando costos de corrida. Exacto. Entonces, lo que quieres es minimizar eso. Pero puedes minimizarlo en la última vida, ¿no? Ok, minimizas en la última. Pero lo que tú quieres es, si el costo es positivo, lo que tú quieres es no jugar. Ok, pero puedes tener... Ok, déjame dar un ejemplo, Renato, más adelante y vamos a ver si no jugar es realmente óptimo. Pero sí, entiendo que puede ser una opción válida, ¿no? O sea, bueno, no sé del costo final, pero... Por ejemplo, lo que vamos a hacer es poner el costo final que sea más infinito,
en todos los nodos menos un nodo al que quiero llegar, ¿no? Para obligarle la restricción de que mi camino termine en un nodo dado. Entonces eso ahí, por no jugar, pues ya estoy pagando un costo muy grande, ¿no? Si no llegas a donde quieres. Exactamente. Bueno, es ciertamente... Ya entendí. Ahí ya entendí. Ok. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, hay un balance, hay varios factores que están compitiendo, ¿no? Entrenar, optimizar, y ciertamente va a depender de los costos, ¿no? Voy a dar un ejemplo específico en un momento. Quisiera primero ver algunos casos quizás en los que este problema se reduce a modelos bien conocidos, ¿no? Si yo digo que mis oportunidades todas son iguales a 1, o sea, nunca corro el riesgo de perder, el problema es control óptimo, ¿no? Es control óptimo discreto, ¿no? Y tenemos metodologías para abordar este problema usando, por ejemplo, principio de programación dinámica, ¿no? Que también vamos a ver un poco más adelante. Si estas probabilidades, estas oportunidades son independientes de la experiencia, ¿sí? Lo que nos queda es un proceso de decisión de Markov, ¿no? Es esencialmente un problema de control óptimo, pues, pero con ingredientes estocásticos, ¿no? Sobre cada uno de estos estados. Y de igual forma, pues, tenemos un principio de programación dinámica, etcétera, que nos permite entender este problema. Entonces, quizás estos dos primeros están contenidos en una teoría clásica, digamos que, de cierta forma, son bien entendidos, ¿no? Ahora, si P es general, puede depender de la experiencia, etcétera, también podemos ver esto como un proceso de decisión de Markov, pero los estados tienen que ser, pues, el nodo del grafo, la función de experiencia y el número de vidas, ¿no? Y ahora aquí quisiera resaltar que la función de experiencia, acuérdense que es una función de los nodos en los enteros no negativos, ¿no? Este es un espacio de configuración extremadamente grande, ¿no? O sea, si ya tenías n nodos y ahora vas a tener todo este espacio de configuración, esto es un problema que esencialmente es poco factible, ¿no? De que puedas resolver eficientemente, justamente porque aquí tienes muchísimos grados de libertad, ¿no? Entonces, intentar resolver esto con los métodos de proceso de decisión, una ecuación de programación dinámica, pudiese ser ineficiente, ¿no? Y justamente lo que queremos aquí explotar es que tienes una estructura adicional que te pueda ayudar a entender, a abordar este problema. Aprendizaje reforzado. Bueno, voy a describir un poco de lo que se trata. Es un problema muy parecido, pero el ambiente y la dinámica dentro de este grafo asumes que es desconocido, ¿no? Hay incertidumbre, ¿no? Tienes control sobre múltiples episodios, pero el objetivo ahora es un poco distinto, ¿no? Porque no necesariamente tienes un número finito de vidas donde debes cumplir la tarea. Tú, como controlador, puedes decidir abordar este problema un número muy grande de veces, ¿no? Y tienes otra vez una dicotomía, ¿no? Entre exploración, que significa aprender la función de costo, porque ahora no la tienes, ¿no? El ambiente es desconocido, y luego quieres optimizar, ¿no? Para esa función de costo. Así que en cierta forma, a pesar de que son dos modelos distintos, yo creo que guardan estrecha relación en la dicotomía que se establece, ¿no? Entre estas dos distintas estrategias que uno puede abordar. Ok, entonces esto es un poco lo que justamente estaba intentando vender y quizás aquí lo que quisiera enfatizar es que en este problema que he planteado de entrenamiento óptimo, B podría ser pequeño, B es finito, no nos podemos pasar de ese número de vidas y esto va a terminar favoreciendo estrategias de optimización, sobre todo hacia el final, ¿no? De los episodios.
Y en aprendizaje reforzado, ¿no? Donde tenemos un número grande de vidas y yo pudiese seguir entrenando de ser necesario, esto va a favorecer la exploración incluso en tiempos muy largos, ¿no? Procesos de decisión de marco, como les comentaba, pues son problemas de control óptimo con ingredientes estocásticos, ¿no? Y el abordar el problema de esta forma, ¿no? Tiene ventajas, desventajas y retos, ¿no? Como les comentaba, tenemos algoritmos, recetas quizás un poco para abordar estos problemas, ¿no? Dado que haya ciertas propiedades dentro de mi ecuación de programación dinámica que normalmente se dan, ¿no? Desventaja es que el espacio de configuración es extremadamente grande y la idea, ¿no? Es que a pesar de esto podemos aprovechar la estructura subyacente en nuestro modelo que está codificada en la función de experiencia y las funciones de oportunidades. ¿Okay? Entonces vamos a ver el ejemplo que trabajamos el verano pasado con Capioma. Y la primera idea es que, bueno, es un problema muy general, vamos a ver casos particulares y ver qué podemos descubrir a partir de ellos. Entonces tenemos, imagínense la retícula, y dentro de la retícula voy a marcar dos tipos de nodos, ¿no? Uno los voy a llamar B, por barreras quizás, o porque son azules, ¿no? Y y el resto, pues el complemento, ¿no? Mi objetivo es viajar de mi nodo inicial n sub 0 a un nodo final n sub f, ¿sí? Y en cada nodo blanco tengo probabilidad de ganar igual a 1, ¿no? Siempre que visito un nodo blanco puedo continuar mi paseo seguramente, ¿no? Pero cuando visito un nodo azul, ¿sí? Si no lo he visitado antes, entonces voy a perder. Es un mundo nuevo, un nivel nuevo en el juego que no conozco, y entonces en ese primer intento seguramente voy a perder, ¿no? Pero una vez que lo visité, una vez que ya descubrí de qué se trataba ese nivel, ese nodo, entonces en el siguiente intento siempre voy a ganar. ¿Ok? Entonces, bajo la restricción, ¿no? De que debo terminar en el nodo n sub f, lo que quisiera minimizar es el número de pasos que me tomo de llegar de n sub 0 a n sub f. Es decir, la longitud de una caminata, ¿no? Tal que esencialmente no haya más de t menos, perdón, este costo que está acá, ¿no? Es la longitud de una caminata de n sub 0 a n sub f, pero no puedo permitir que haya nodos en la parte azul. Una vez que visito la parte azul, ese nodo azul se convierte en un nodo blanco, ¿no? Y si mi función de experiencia me ha dicho, pues justamente codifica los nodos que he visitado anteriormente, entonces lo que quiero es que la caminata pase por los nodos que ya he visitado. ¿Ok? Entonces esto es lo que quiere decir esta línea. Entonces, ¿cuál es la primera observación, el primer resultado? Es que este problema de minimizar la distancia de n0 a nf en v episodios dados es equivalente a minimizar la longitud de una caminata que parte de n sub 0, termina en n sub f, con a lo sumo v menos 1 nodos en b, y bueno, descontamos el nodo final, ¿no? Porque una vez que llego al nodo final ya gané, a pesar de que haya sido un nodo azul, ¿no? En otras palabras, esta función de costo que está acá es exactamente esta función distancia que defino justamente como la longitud de una caminata, estos nodos son adyacentes, y la restricción que le estoy pidiendo a esta trayectoria es que el número de nodos que están en B sea menor estricto que B, o sea, sea lo sumo B menos 1. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco por qué esto debe ser cierto. Quizás volviendo al dibujo anterior, digamos que tengo una sola vida, ¿no? O sea, una única oportunidad de ir de N0 a NF, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que evitar caer en cualquiera de los nodos azules, ¿no? Porque una vez que caigo en los nodos azules, pierdo, ¿no? Entonces, esencialmente tengo una caminata, ¿no? Que va de N0 a NF y evita los nodos azules. ¿Qué pasa si tengo una vida, ¿no? Si tengo, dos vidas, ¿no? Tengo dos intentos para ir de N0 a NF, ¿sí? Eso significa que en mi primer intento yo lo puedo usar, ¿no? Para, por ejemplo, destruir este bloque o agarrar y visitar este nodo. Consigo la experiencia para que en el siguiente intento yo puedo ahora atravesar el nodo, aquí ya lo sé jugar, y ir de forma más rápida de N0 a NF, ¿no? Entonces fíjense que en el último camino, en el último desarrollo de este juego, tengo una trayectoria de N0 a NF que tiene a lo sumo un nodo azul en su trayectoria, ¿no? Y así sucesivamente, pues vemos que esta idea se puede generalizar un poco. Pregunta, ¿intuitivamente entendemos el enunciado, un poco la idea de lo que se quiere demostrar? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a ver la demostración con un poco más de detalle. Entonces tenemos esta función de costo y tenemos la función de distancia. Vamos a querer demostrar dos desigualdades, ¿no? Entonces vamos a probar primero que esta desigualdad sea. Voy a asumir sin pérdida de generalidad que esta distancia es finita, pudiese bien ser infinita si no hay forma, ¿no? Si los nodos son inaccesibles en V intentos. Y vamos a llamar K a esta distancia, ¿no? Eso significa que puedo encontrar una trayectoria de N0 a NF en K pasos con a lo sumo V menos 1 nodos en B, descontando el nodo final. Entonces, bajo esta hipótesis voy a tomar la acción, voy a tomar acciones todas iguales, tal que, hay muchas formas de escoger esto, pero lo que me importa es que al nodo NJ siempre lo mapee al nodo NJ más 1 en esta caminata, ¿no? Entonces, si yo repetidas veces aplico esta acción, esta política, en el último episodio voy a tener una caminata para la cual el costo, que era otra vez la longitud, va a ser exactamente K. Es justamente lo que les decía, ¿no? En este ejemplo, yo puedo venir y llegar hasta este nodo, regresarme y luego venir, llegar hasta este nodo, ahora lo paso y pues llego al final, ¿no? Entonces esto me demuestra que este K acota por arriba a la función Q. Por otro lado, ahora queremos mostrar la otra desigualdad, ¿no? Entonces voy a asumir que Q es finito y voy a tomarme el episodio K donde estoy optimizando a la Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Esta acción en el episodio óptimo, digamos, determina una caminata de N0 hasta el final con a lo sumo K menos 1 nodos en B, ¿no? Porque fíjense que en esta caminata puede estar atravesando nodos azules, pero lo que significa es que en episodios anteriores yo aprendí esos nodos, ¿no? Yo los he visitado previamente, entonces a lo sumo K menos 1 van a estar allí, ¿no? Entonces esto me dice que efectivamente esto es un ejemplo, una instancia de una caminata con a lo sumo esta longitud, ¿no? Entonces me da la otra desigualdad. Entonces esto es muy interesante porque hemos transformado de alguna forma el problema de este entrenamiento óptimo, un problema que se parece mucho a longitudes, cálculo de variaciones, ¿no? Pero cuidado porque esta D no es una distancia, ¿ok? Por ejemplo, algo que podemos verificar es que no es simétrica. Si los nodos inicial y final están ambos en D o ambos en el complemento, sí, ¿ok? Tú puedes intercambiar, ¿no? Pero si uno está en B y el otro no, pues nos podemos fijar que va a haber una discrepancia, ¿no? entre estas longitudes. Por ejemplo, no sé si puedo rayar. No, en esta no puedo rayar.
Voy a irme a este dibujo, ¿no? Digamos que N0 parte de este nodo azul, ¿no? Y que tienes una vida, ¿no? Entonces, si tienes una sola vida y partes del nodo azul, pues nunca vas a llegar a NF, ¿no? Esa distancia sería infinito. ¿Y qué tal si lo vemos al revés? Si partes de NF y quieres llegar a este nodo, ¿no? Y tienes una sola vida, pues sí, con esta caminata vas a llegar a N0 y la distancia no es infinita, va a ser finita. ¿Okay? Entonces, existe solamente esta discrepancia en la distancia, en la simetría de la distancia, cuando los nodos extremos están uno en B y el otro en el complemento, ¿no? Esta distancia tampoco, y quizás más importante, es que no satisface la desigualdad triangular, ¿no? Por ejemplo, aquí la distancia de N0 a N1, teniendo dos vidas, dos oportunidades, va a ser 2, ¿no? Me voy de forma directa, ¿no? Y también de N1 a N2, tengo una distancia 2. Sin embargo, para ir de N0 a N2, usando solamente dos vidas, dos oportunidades, no puedo concatenar, ¿no? Las distancias, ¿no? Porque necesitaría por lo menos 3 episodios, ¿no? Entonces, en ese caso, para ir de N0 a N2, tengo que, en este caso, bordear, ¿no? Irme y tomar una trayectoria distinta y la distancia va a ser 6, ¿no? Entonces, no se cumple la desigualdad triangular que me dice que la de N0 a N2 es menor o igual que la suma de las dos, porque 6 no es menor que 4, ¿no? Sin embargo, si tomamos en cuenta, si variamos, ¿no? el índice B, sí obtenemos un tipo de desigualdad triangular de la siguiente forma, ¿no? Si yo quiero ir de N0 a N2, pero tengo V1 más V2 posibles episodios, puedo, en principio, ir de N0 a N1 en V-1 episodios y luego concatenar, ir de N1 a N2 en V2 episodios. Yo tengo este tipo de desigualdad triangular, ¿no? Entonces esto simplemente lo que me está sugiriendo es que mi espacio de estados no es simplemente n, sino que es n y el número de episodios como un parámetro adicional, ¿no? Entonces, en función de ese espacio de estados extendidos es que vamos a definir, vamos a demostrar un principio de programación dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Esta función, voy a fijar el nodo final y llamo a la función UNV la distancia que tengo para ir de N a NF usando V posibles episodios, ¿no? Está definida, obviamente, en los nodos y los enteros no negativos y satisface esta ecuación, que en un momento la voy a descomprimir, voy a explicar lo que significa, y unas condiciones de Berdel, ¿no? Imagínense, yo que vengo de ecuaciones diferenciales, esta es como mi ecuación diferencial parcial y estas son condiciones de borde y una condición inicial, ¿no? Comencemos con las condiciones iniciales, que quizás son más sencillas, ¿no? La distancia de NF a NF en sí mismo, en cualquier número de episodios o de pasos, siempre es 0. ¿Sí? No te mueves. Si comienzas con 0 episodios, o sea, ni siquiera puedes jugar, pues la distancia de N a NF va a ser infinito o NF si no te toca hacer nada, ¿no? No tienes ni siquiera oportunidad de jugar, pues, digamos que por convención vamos a tomar esta función de distancia, ¿no? Y esto que estamos escribiendo acá es, de alguna forma, también una manifestación de la desigualdad triangular, ¿no? Digamos que yo conozco las distancias, ¿no? En V o V-1 episodios para mis nodos adyacentes, ¿no? Yo estoy parado en N. Oye, lamento que no pueda un poco como dibujar acá, pero bueno, vamos a describirlo, ¿no? Digamos que estoy en N y tengo V posibles episodios para jugar. Y conozco la forma óptima de moverme desde mis vecinos con V episodios o con V-1 episodios en caso de que yo esté en B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos que mi nodo N, vamos a explicarlo acá, ¿no? Digamos que mi nodo N no está en B y tampoco es el nodo final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a mirar de mis nodos vecinos cuál es el que está, con cuál es el que puedo llegar más rápido y con ese me voy a ir, ¿no? Y bueno, tengo que sumarle 1 porque es el costo en que incurro en moverme de N
a mi vecino, a mi adyacente, ¿no? Ahora, si yo estoy en B, tengo que tener en cuenta que me voy a morir en ese episodio. Tengo que volver a viajar hasta el nodo donde estoy, y luego en el siguiente, pues, ahora tengo B menos 1 vidas, y tengo que ver de mis adyacentes, de mis vecinos, cuál es el que está más cerca, ¿no? Con cuál llego más rápido, también pagando un paso adicional. Entonces esto es lo que está codificando esta ecuación. Entonces ahora la pregunta es si esto es algo que en verdad podemos resolver, y la respuesta es que sí. Podemos usar un método de iteraciones para calcular esta función. ¿Qué significa? Voy a proponer una función U sub j, que quizás no sea una aproximación de lo que quiero calcular, y voy a enchufar, sustituir, ¿no?, U sub j en el lado derecho de mi ecuación diferencial, de mi principio de programación dinámica, ¿no? Y con ello voy a producir una nueva función, una nueva aproximación, ¿no?, que quizás va a ser mejor. Entonces el teorema es que esta iteración altamente no lineal, ¿no?, porque involucra un mínimo, converge a la única solución del principio de programación dinámica. ¿Okay? Poco las ideas de esta demostración. Tenemos que abarcar 3 aspectos: convergencia, ver que el límite es una solución, y ver la unicidad, ¿no?, que no hay otras soluciones. Entonces, para demostrar la convergencia, podemos ver que esta sucesión de funciones es de hecho decreciente y está acotada por abajo, ¿no?, porque estas funciones U, estas distancias entre comillas, son no negativas, ¿no? Entonces, para verificar que la U sub j es decreciente, basta verificar que por la definición, acuérdense que este lado derecho es mi definición de la U sub j más 1. Entonces lo que quiero ver es que la U sub j satisface este tipo de desigualdad, ¿no? Es un tipo de supersolución, y lo podemos demostrar por inducción, de ser necesario, ¿no? Para ver que es una solución, ¿no?, ahora, asumiendo la convergencia, vamos a tomar la ecuación de las iteraciones y vamos a tomar el límite de ambos lados, ¿no? Cuando j tiende a infinito, entonces ahora tengo que mi límite satisface exactamente el lado derecho. ¿Ok? Lo tenía aquí escrito. Y unicidad se sigue por algo que conocemos como un principio de comparación. Entonces, ¿qué quiere decir este principio de comparación? Si tienes dos soluciones, una satisface una desigualdad, vamos, U con la barrita por abajo menor o igual que lo que debería ser la iteración, y la U con la barrita por arriba es mayor o igual de lo que debería ser la iteración, entonces tenemos lo siguiente: si las funciones están ordenadas en el borde, digamos, en el borde y en la condición inicial, entonces las funciones están ordenadas en todo el interior, ¿no? Es el análogo discreto, digamos, de lo que sucede en las ecuaciones parabólicas, en este caso. En ecuaciones de tipo elíptica, si ustedes comparan dos soluciones de la ecuación de calor, una con una desigualdad de una función subcalórica y una función supercalórica, y están ordenadas en la frontera y en la condición inicial, entonces automáticamente están ordenadas en el interior, ¿no? Entonces fíjense que a partir de este principio obtendría unicidad, porque si tuviese dos soluciones, ¿no?, ahí otra vez esta que está acá, ¿no?, al problema de borde con valores iniciales, ¿no?, si tengo dos soluciones, bueno, ambas son iguales en el borde. Puedo decir que una es subsolución y la otra es supersolución, por lo tanto estas dos están ordenadas en el interior de una forma o de la otra, lo cual implica la igualdad, ¿no? Entonces existe una única solución. Para demostrar el principio de comparación usamos el siguiente argumento. Digamos que por contradicción quizás las funciones no están ordenadas en el interior. Este interior lo he llamado omega, ¿no? Aquí está, lo llamé omega. ¿Okay? Entonces digamos que las funciones se cruzan, ¿no? Están ordenadas en el borde, en la condición inicial, pero en el interior, bueno, una se vuelve la subsolución, la U barrita por abajo, cruza de forma estricta la supersolución. Entonces vamos a encontrar un nodo y un tiempo, un V, para el cual pues se alcanza el máximo, ¿no?
pero además voy a encontrar si n estuviese en el complemento de b, ¿no? Entonces voy a encontrar un nodo adyacente donde esta desigualdad va a ser estricta, o si n estuviese en b, voy a encontrar un nodo adyacente donde esta desigualdad es estricta para el tiempo anterior. Y la idea esencialmente, no puedo dibujar, es que voy a tomar n hacia el borde de este conjunto donde se va a cumplir esta igualdad, ¿no? Hacia el borde y hacia abajo, ¿no? Hacia los tiempos iniciales, ¿no? Entonces eso me va a permitir descubrir este nodo. Y ahora si evalúo las ecuaciones que obtengo sobre ese nodo, tanto para para la u barrita por abajo como para la u barrita por arriba, voy a encontrar una contradicción, ¿no? La u barrita abajo satisface esta desigualdad, ¿no? Porque m es un nodo adyacente, ¿no? Ahora, sé, ¿no? Que en ese nodo, ¿no? Puedo utilizar esta o esta, obtengo una desigualdad entre la diferencia de la u barrita por abajo y u barrita por arriba con respecto a m, pero una desigualdad estricta, ¿ok? Ahora voy a utilizar la ecuación para la supersolución u barrita por arriba, tengo esta, y una vez más ahora utilizo que estas, por hipótesis, en el nodo donde estoy evaluando, la diferencia de estas dos es igual a m, ¿no? Entonces aquí esto lo puedo cambiar por u barrita por abajo. Pero fíjense que para pasar de este primer miembro al último, atravesamos una desigualdad estricta, ¿no? Eso es una contradicción, no puede ser cierto. En la práctica, ¿cómo resolvemos este tipo de problema y cómo lo hemos implementado? Vamos a considerar una serie de dominios B, ¿no? Que van a ser los nodos que están a distancia por lo menos B del complemento, ¿ok? Y vamos a calcular sucesivamente, bueno, las U sub B siempre van a ser 0 en NF, ¿sí? En el complemento de B, acuérdense que tengo esta ecuación, en B menos B sub B voy a tener esta ecuación, y en B sub B estos son los puntos que van a ser inaccesibles en V vidas a partir de, bueno, llegando a N sub F, ¿no? Entonces tengo tres distintos tipos de ecuaciones. Y fíjense un poco cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, esta región que hemos marcado como una L va a ser el obstáculo, ¿no? Este nodo que ven un poco aquí más amarillo es el N sub F, y lo que estamos graficando, ¿no? Es la distancia de cualquiera de los otros nodos a N sub F, ¿no? Entonces, si solamente tengo una vida, ¿no? Para llegar a este nodo, pues tengo una gráfica más o menos así del número de pasos que voy a necesitar. Este azul oscuro es como si fuese más infinito. Si tuviese dos oportunidades, ¿no? Fíjense que aquí hay nodos que ya me permiten, que antes estaban en B, que ahora son accesibles, ¿no? Para llegar a N sub F, ¿no? Me mueren en la primera oportunidad, pero en la segunda ya puedo llegar, ¿no? Y fíjense lo bueno, aquí tengo el caso de 2 vidas y 3 vidas, y fíjense, algo que me parece curioso es que se empiezan a presentar estas discontinuidades por acá, ¿no? Esto pudiese dar pie a un problema de discontinuidades libres, ¿no? En ecuaciones en derivadas parciales. Ok. Finalmente la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y de qué me sirve calcular el costo óptimo cuando en verdad en la práctica lo que me interesa no es el costo óptimo o el mejor valor que yo pudiese lograr, sino la estrategia óptima, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un principio en programación dinámica, el principio de Pontryagin o el principio de Bellman también, que nos dice que calcular el costo óptimo me permite determinar las estrategias óptimas de la siguiente forma. Piensen que U quizás sea una función distancia. Entonces, si yo calculo la función distancia, la forma óptima de moverme de un punto para otro es haciendo un descenso por el gradiente, ¿no? Y esencialmente es lo que hacemos acá también, ¿no? Aquí las estrategias óptimas las voy a tomar tal que en el episodio J me voy a descender por el gradiente de la U, ¿no? Voy a ver si la U me está codificando las distancias óptimas
en j intentos y yo estoy estacionado en un nodo n, entonces voy a observar a todos mis vecinos y voy a ver cuál de ellos llega más rápido. Entonces simplemente esa es la dirección que voy a tomar, ¿no? De todos mis vecinos, el que llega más rápido, si me voy a ese, pues garantizo que voy a llegar más rápido desde n, ¿no? Entonces esencialmente es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿no? De todo este esfuerzo que hemos hecho por calcular la función. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora del caso discreto? Quisiera decir algunas cosas del caso continuo. Aquí no hay ninguna realmente parte estocástica, ¿verdad? Exactamente. Excelente. ¿Verdad? O porque sabes qué va a pasar exactamente. Excelente. Sí. Justamente muy buena observación. Y justamente el problema es que la parte estocástica, pues tenemos algunas ideas, pero no sabemos, ¿no? Justamente la parte estocástica va a estar relacionada con un problema de percolación, me parece. Ok. Entonces... Y otra pregunta, cuando haces esta convergencia, ¿no? O sea, defines cada una función, defines como la siguiente. ¿Eso es una contracción? El método que usamos para demostrarlo no utiliza contracciones. En la literatura de aprendizaje reforzado usan un truco acá, y es que la función de costo la van pesando de forma geométrica, ¿no? Y eso haría que esta fuese una contracción, efectivamente. En este caso, pero aquí no hay nada como de descuento, ¿no? No hay nada de descuento, ¿no? Y justamente estamos probando un teorema de punto fijo, pero no necesariamente el mapeo tiene que ser una contracción. Esto es lo que en ecuaciones elípticas llamaríamos el método de Balayage o el método de Perron, ¿no? Para demostrar la existencia de soluciones. Simplemente está basado en el principio de comparación. Este diría es el teorema clave y la razón por la que hice un poco énfasis en esta prueba, que quizás la más técnica, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sería el caso continuo, ¿no? De este problema. Entonces tengo dos puntos, X y Y, tengo un obstáculo B. Voy a definir la longitud de gamma con respecto a un subconjunto E, ¿no? Simplemente calculando la longitud dentro de ese conjunto, ¿no? Entonces voy a definir la distancia de X a Y con respecto a un parámetro T, ¿no? Como la longitud de gamma en Rn, dado que, bueno, la gamma tiene que partir de X, tiene que llegar a Y, pero mi restricción es de la siguiente forma. La longitud de gamma dentro de B tiene que ser menor o igual que T. ¿Okay? Entonces este es un problema de cálculo variacional que hasta el momento pues, yo no había visto planteado, y lo que quisiéramos hacer ahora es un poco la versión continua de lo que acabo de presentarles, ¿no? Entonces en vez de aparecer un principio de programación dinámica va a aparecer una ecuación diferencial parcial que se llama la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Ok, entonces definimos de igual forma la siguiente función. A ver. Ok, me voy a dar un subconjunto de Rn, ¿no? Y la idea es que yo quiero conectar a los puntos en el interior de omega con el complemento, ¿ok? Quizás con el borde de Rn. Entonces, para cualquier punto x, t, lo que voy a estar calculando es la distancia de x a los puntos y en el complemento de omega. Esencialmente esto va a ser, como las curvas son continuas, esto va a ser el borde de omega, ¿no? Pero quiero hacerlo de forma tal que la longitud de mi curva dentro
de mi conjunto B, que ya está fijo, ya está dado, sea a lo sumo T. ¿Ok? Entonces, un razonamiento análogo a lo que hemos hecho en el caso discreto me indica que aproximadamente porque aquí voy a tener problemas con los puntos que están como en la interfase de B, ¿no? Son los puntos más delicados. Pero aproximadamente, entonces U de xt, si yo hago un incremento pequeño en el tiempo de t, ¿no? Lo puedo calcular viendo a mis puntos adyacentes, a mis puntos vecinos, ¿no? Digamos los puntos que están en una esfera que está centrada en x y con radio de t, ¿no? Y voy a ver con cuál puedo llegar más rápidamente en t o en t con la restricción t o con la restricción t menos dt en caso de que el punto ya esté en el obstáculo b, ¿no? Entonces esta sería como mi versión del principio de programación dinámica, ¿no? Y sigo teniendo datos de borde u igual a 0 en el complemento de omega y u igual a la distancia del punto al complemento omega, pero sin pasar, que aquí dañé la notación un poco porque aquí lo que quiero decir es la distancia dentro de omega sin pasar por b. ¿Okay? Entonces, ahora a partir de esta formulación quiero obtener una ecuación diferencial. Consiste en lo siguiente, bueno, quiero ver el comportamiento de esta expresión cuando dt tiende a 0. Entonces recordemos el principio de programación dinámica que está acá. Y lo que voy a usar es la expansión de Taylor, ¿no? En este término. La expansión de Taylor me dice que tengo u en x, tengo la parcial, ¿no? Con respecto a la posición multiplicada por dt, y aquí tengo la derivada con respecto al tiempo, pero tengo una función característica, ¿no? Y el siguiente error es o chiquita de dt. Entonces cancelo ux de ambos lados, acá y acá. Todo me queda multiplicado por dt, o sea que divido entre dt y tomo el límite cuando dt tiende a 0, yo tengo esta ecuación diferencial. Entonces fíjense, una ecuación eiconal, pero tiene la particularidad que esta derivada en tiempo va multiplicada por una función característica, ¿no? Entonces, cuando esta se hace 0, es simplemente la ecuación eiconal, y cuando esta se hace 1, es una ecuación de evolución eiconal de alguna forma. Quizás geométricamente se ve un poquito mejor, ¿no? Lo que estamos diciendo, por fuera omega la u siempre va a ser 0. En omega menos b tengo la ecuación eiconal, ¿sí? Y luego voy a tener que dentro de b tengo este tipo de ecuación. U parcial con respecto de t es igual a 1 menos el gradiente de u. Y de hecho puedo calcular una región b sub t, que va a ser la región inaccesible en tiempo t, donde u va a ser más infinito, ¿no? Entonces esencialmente estoy combinando estas dos ecuaciones y el problema es que en esta interfase tengo que tener una condición para pegarla, ¿no? Entonces algunas preguntas de interés, ¿no? Como les decía, transmisión en la interfase, sería interesante poder dar una formulación matemática de lo que esto significa y bueno, demostrarlo. Un principio de comparación para este tipo de ecuación, estoy pensando en un tratamiento por soluciones viscosas y esto realmente es complicado, ¿no? Porque es una ecuación de Hamilton-Jacobi y los coeficientes no solamente son discontinuos, sino que pasar de esta región a esta implica un cambio total de la ecuación, ¿no? Entonces esto no es sencillo, es parte de los avances que se están haciendo hoy en día en Hamilton-Jacobi. Una pregunta interesante también es cuando el modelo discreto que hemos trabajado con Capioma de hecho converge al modelo continuo, y ahí insistiría que una vez más el principio de comparación va a ser importante. Entender si en verdad lo que observamos empíricamente, numéricamente de la implementación de que ocurren estos tipos de discontinuidades dentro de B y cómo evolucionan y eventualmente abordar el problema de regularidad de las soluciones. Ok,
Poco para terminar, quisiera presentar algunas direcciones, algunos problemas que se pueden trabajar con colaboradores, con tesistas, y justamente pues aquí creo que voy a abordar un poco la pregunta también de Renato, ¿no? En la siguiente diapositiva, perdón. Comenzamos con problemas discretos y deterministas, ¿no? Queremos un poco generalizar lo que hemos hecho con Capioma, y ahora lo que voy a decir es que en vez de tener un conjunto B, ¿no?, que me determina si las probabilidades son 0 o 1, la voy a determinar en función de una función beta, ¿no? Entonces, si el número de visitas al nodo es menor que beta, la probabilidad de continuar va a ser 0, voy a perder, pero si mi experiencia excede un cierto threshold, ¿no?, entonces ya puedo decir que entrené el jugador en ese nodo y puedo seguir adelante, ¿no? Entonces el caso que acabamos de ver es el caso donde beta es simplemente la función característica de B, ¿no? Un caso no local, fíjense que esta función de experiencia pudiese modelar también que la experiencia que yo gano en un nodo me sirve para jugar en otros nodos, otros juegos son parecidos, ¿no? Entonces esta experiencia no solamente me ayuda a entrenar en ese dicho nodo, sino en otros, ¿no? Entonces digamos que por ejemplo el grafo es la retícula ZN y tengo un núcleo de convolución, ¿no?, que me dice que quizás los nodos adyacentes son similares, ¿sí? Y entonces mi probabilidad, mi función de oportunidad va a ser 0 si esta convolución es menor que un cierto threshold o es mayor que 1 si fuese mayor que un cierto threshold, ¿no? El caso aleatorio, y quizá más interesante, digamos, tengo la misma función de antes, una función característica, pero en vez de decir que la probabilidad de morirme, voy a decir la probabilidad de avanzar va a ser 1 si ya entrené a partir de cierto punto, o puede que no me muera, puede que yo nunca haya antes visto ese nodo, que no tenga suficiente entrenamiento, pero por suerte tengo un parámetro que me permite avanzar, ¿no? Entonces este es mucho más interesante, creo que es mucho más delicado, ¿no? Porque en este caso tau sí se convierte en una variable aleatoria, ¿no? Entonces esto sugiere que al principio quizás yo pueda tomar una estrategia riesgosa y terminar con algo más conservador, ¿no? Algo que me garantice con probabilidad 1 que sí voy a llegar, ¿no? Entonces aquí las preguntas que creo que son accesibles, de hecho, para un estudiante de maestría, licenciatura, es ¿cuál sería el principio de programación dinámica? Podemos probar un principio del máximo, discreto en este caso, y a partir de ahí pues probar existencia, unicidad o algún principio de Pontryagin que me permita calcular las estrategias óptimas, ¿no? Continuo determinista, poco siguiendo la analogía, teníamos lagrangiano, ¿no? Esta distancia que era la longitud dentro de un conjunto B, ¿no? Pero ahora el conjunto B se transformó en una densidad beta, ¿no? Y fíjense que lo que tenemos acá se parece mucho a lo que aparece en óptica geométrica, donde la beta es el índice de refracción, ¿no? Entonces yo puedo calcular estas distancias con respecto a una densidad, o un índice de refracción, si lo quieren ver así, y luego también calcular una convolución de la curva, ¿no?, simplemente integrando a lo largo de la curva un kernel, un núcleo K, ¿no? Por ejemplo, para esta curva gamma, esta función K convolución gamma va a ser quizás una forma de difuminar, ¿no?, a la trayectoria gamma, ¿no? Entonces, una vez más, podemos plantearnos las siguientes preguntas. Queremos minimizar la longitud, dado que la medida de esta densidad con respecto a beta sea menor o igual que t, ¿no? Esto seguramente va a llevar a una ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman con componentes no locales. Esto es, de alguna forma, un término que aparece en juegos en problemas de campo medio, ¿no? ¿Cuál sería una noción de soluciones viscosas en este caso? Y una vez más, si hay algún límite del discreto al continuo. Y quizás el último caso que
ni siquiera quisiera especular, ¿no? qué pudiese ser, pero puede ser la parte más difícil del proyecto es, en el caso continuo, cuál es el modelo con componentes aleatorios, ¿no? Como esto que estábamos describiendo acá, ¿no? También quisiéramos quizás entender si tenemos estos componentes aleatorios a grandes escalas, ¿no? Dado que quizás estas probabilidades están distribuidas de una forma homogénea, como periódica, como ergódica, ¿no? ¿Cuál es el modelo que se observa a gran escala? Y esto esencialmente es un problema de percolación, ¿no? Y bueno, con esto termino y agradezco una vez más la participación y estaré muy atento a las observaciones.